Muchas gracias por estar aquí esta mañana, por su tiempo, por su decisión de estar hoy aquí para compartirles experiencias. Acuérdense que yo no vengo a enseñar nada. Yo nada más lo que vengo es a compartir lo que vivo profesionalmente, lo que he escuchado, lo que puedo opinar, lo que puede ser útil. Y bueno, mi forma de ser es diferente. Simplemente trato de entender que de aquel lado lo que importa es tener conocimientos prácticos, porque para teoría pues les doy libros y los leen o acceden a las páginas de las redes sociales o de la internet, pues se aprenden todo. Entonces yo no vengo a leer láminas, no vengo a compartirles lecturas, voy a hacer cuestiones prácticas que digan, valió la pena venir este viernes 14 de octubre, ¿estamos de acuerdo? Entonces brindo el producto de mi trabajo a Dios y le doy gracias por estar aquí con todas las posibilidades para compartir. Bien, esta lámina con la que me presento es una frase mía y la he dicho durante los últimos al menos 10 años y es muy lógica. Si tú no conoces tus derechos, sus límites o las obligaciones de otros o las propias, jamás vas a poder defenderlos. No se puede defender lo que no sabes que existe a tu favor. Y eso pasa con los contribuyentes, pero también pasa con los empresarios, con los asesores, los consultores, las consultoras, las asesoras, porque si no estamos conscientes de cuáles son las obligaciones, primero nosotros como profesionales, hombres o mujeres. Oye, eres contador, contadora, abogado, abogada, pero ni siquiera sabes cuáles son los límites o las posibilidades de tu ejercicio profesional. En tu vida has leído la Ley General de Profesiones, ni siquiera sabes cuáles son las responsabilidades que como contador o contadora, como profesional, tienes al ejercicio. Ni siquiera sabes distinguir entre qué es un consultor o qué es la consultoría y qué es la asesoría. ¿Se han preguntado? ¿Hay diferencias? ¿Qué diferencia hay entre decir soy asesor o soy consultor, consultora, asesora? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es ejercer la profesión? Entonces, cuando hablamos de contribuyentes, empresarios o empresarias, personas físicas o personas jurídicas, y nosotros, si no entendemos esto, tú dirás, Rubén, ¿y por qué empiezas este discurso con ese análisis? Porque desde el 2014 y 2020, en el Código Fiscal de la Federación, se ha incorporado una figura que muy pocos hemos detenido a observar, que las visitas domiciliarias o el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades no solamente son contra los contribuyentes, ¿cómo dice ahora la frase? Contra los contribuyentes, ¿verdad? ¿Quién más? Los asesores. Y la frase más peligrosa, ¿quién sabe? ¿Contra quién más? ¿Cómo? Asesores, claro, los contadores. Pero dice, y los terceros, sigan la frase, y los terceros con ellos relacionados. Y luego hay otro grupo, los responsables. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de las autoridades? Los contribuyentes, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras. Los responsables solidarios, los asesores y los terceros con ellos relacionados. Entonces, imagínense venir a hablar de defensa legal contra cada uno de esos grupos. Pues entonces hago un diplomado, ¿verdad? Porque no me alcanzarían las horas de hoy. Porque cada uno de estos grupos tiene una responsabilidad y tiene particularidades que son de la defensa de cada uno de estos grupos. Por ejemplo, los responsables solidarios
que pueden ser o no los asesores, también pueden ser un tercero. Y preguntarnos quién es un tercero con ellos relacionados, como está redactada la norma, implicaría, sí, los terceros con ellos relacionados, ¿con quién? Con los contribuyentes, con los asesores o con los responsables solidarios. La redacción es desafortunada. Me ha tocado casos cuando llega, oye Rubén, fíjate que me llegó un oficio del SAT donde me dice que no es visita domiciliaria, no hay revisión de gabinete. Me está diciendo prácticamente que no viene conmigo la bronca. Pero le dice que el informe, cuáles son las relaciones o contratos que tenemos con esta empresa, y me está diciendo que me abstenga de pagarle a esa compañía y que todas las deudas que tenga con ellos se las pague al SAT. ¿Han visto esos oficios? ¿No? ¿No sabían que existen? Bueno, pues toquen madera para que nunca les toque uno. Cuando un contribuyente ya fue auditado y no tiene dinero en las cuentas bancarias y no tiene bienes y no le pueden cobrar, entonces lo que hace el SAT es lo nuevo, dice, como tengo en mi base de datos quiénes son los terceros contigo relacionados, llámese clientes o proveedores o trabajadores, tengo toda la información, le voy a decir a tus clientes que te están por pagar, que además ya no podrían. Bueno, en algunos casos sí. ¿Cuándo? Voy a dejar que las cuentas bancarias que te acabo de inmovilizar o que acabo de embargar no puedan mover dinero, retirarlo, pero que sí puedan recibir. O sea, tonto no es el SAT. Entonces, estoy viendo que dentro de la información que tengo en mi poder y mi base de datos, muchos clientes tuyos están por pagarte o te deben dinero. Y yo no sé cuándo van a pagar, pero les acabo de mandar un oficio para decirles que me informen cuánto tienes de relación comercial con ellos, cuánto te deben, y ya no te van a pagar a ti. Les acabo de decir que me tienen que pagar directamente a mí el SAT por el crédito fiscal que te acabo de fincar. Y que si no me hacen caso, los hago responsables solidarios de lo que no me puedas pagar y que no me quieran pagar ellos. Esto es palabra del SAT. Es peligroso porque entonces cuando llegan a nuestros escritorios o a nuestros casos, es una de las preguntas, oye, ¿esto es legal? Oye, pero es que no tiene nada que ver. No, porque no tenemos los conocimientos básicos de las posibilidades de las autoridades, porque no leemos el Código Fiscal o porque nos capacitamos, pero cuando venimos a la capacitación solamente son a los temas que nos puede surgir de interés. Entonces, este tema de ultradefensa lo nombré así porque no solamente es un curso de defensa fiscal para abogados o contadores, no es un taller, es más allá de la defensa, y más allá de la defensa implica conocer nuestros derechos y las obligaciones de los protagonistas en la relación tributaria. ¿Ok? Buenos días, dígame a sus órdenes, por favor, tenemos una pregunta aquí, si no le presto el micrófono. Sí, gracias. Me imagino que lo vamos a ir viendo sobre este curso, pero por si algo, también hay limitaciones para la autoridad cuando nos informa de esos actos que va a realizar y que nos solicita que nosotros hagamos. En este caso, por decir algo, que ¿cómo sabemos hasta qué límite le debemos de dar al SAT? Como clientes que le pagamos a ese contribuyente que está ya cautivo por el SAT. ¿Lo ocupa más? No, ya no. Lo voy a dejar aquí. Dice una de las jurisprudencias más cortas que yo recuerdo, aquí en honor a la verdad y a ustedes, todo lo que yo diga, se supone que ya lo leí, lo tengo fundado y motivado, y tengo por la seriedad con que me presento ante ustedes, la posibilidad de podérselos comprobar. Pero no voy a estar aquí perdiendo el tiempo de aburrido,
leyendo tesis de jurisprudencias y enseñándoles, ¿verdad? No sería la mecánica. Oye, abogado, usted dijo esto, ¿tiene fundamento? Si no tiene fundamento, yo se los digo. Si es una opinión mía, se los digo. Si es un criterio, lo digo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo en honor a la verdad, con la izquierda y con la derecha para ustedes. La jurisprudencia más corta que yo conozco es de la octava época, la número 100. Y es la jurisprudencia más corta, más chiquita, pero la más poderosa. Dice así: autoridades, punto, solo pueden hacer lo que la ley les permite. Se acabó. Esa es la tesis más corta que he visto en mi vida. Y significa que si yo no sé cuáles son esas limitaciones o esas posibilidades de las autoridades, pues lo voy a desconocer. Y lo de menos es investigar. Y ahí luego nos metemos otro problema. ¿Sabremos investigar? ¿Sabremos realmente encontrar? Fui a una empresa antier, unos clientes. No crean que nada más doy cursos, también trabajo. Si no, ¿cómo les comparto? Fui a una empresa y estábamos haciendo el informe mensual de lo que hemos avanzado, lo que los hemos apoyado, y que habíamos disminuido muchísimas cosas, hemos ahorrado dinero, se han eficientado los procesos, los procedimientos, vamos muy bien. Y me dice, una de las empresarias, de las dueñas, me dice, ay, abogado, nunca voy a acabar con esto. La empresa ya tiene más de 50 años. Ellos son segunda generación, son los hijos y las hijas de la primera, y se están involucrando la tercera generación, que son los sobrinos, ¿no? Los nietos, los hijos de esta segunda generación. Dice, uno de mis trabajadores se le murió su papá y vino aquí y me calentó todo el gallinero y me pidió que efectivamente le diera 3 días por el luto de su papá, y se los dimos porque nos dijo que eso es un derecho que está en la ley. ¿Sí? ¿En dónde dice? Alguien que me preste unos 10,000 pesos para ponerlos aquí a prueba. Si ya no saques dinero en los cursos, te vayan a saltar. Bueno, pues, cuando menos la palabra la empeño y luego ya se los doy a la salida. Ayúdenme a encontrar ese fundamento. A lo mejor no lo he leído. No traigo mi ley. ¿Alguien quiere ayudarme? ¿Alguien sabe cuál es el fundamento? Primero, ¿existe o no ese derecho? Sí. Sale, 1 minuto, busquen en sus teléfonos. Busquen. Quiero perder 10,000 pesos hoy. Sí. ¿Cuál es su nombre? Don Tomás. Don Tomás nos dice que es una costumbre que suele estar representada en los contratos colectivos en los sindicatos, ¿no? Gracias, Rubén. Okay. Bien. Ok, nos dice don Tomás que es la posibilidad de que se origina en usos y costumbres en contratos colectivos con sindicatos. Usted nos dice que es como una propuesta, no se llevó a cabo. ¿Quién más tiene otra opinión? Sí, adelante. Déjame ver cuál le dieron. El de Mundo de Disney. De los derechos ganados por los trabajadores. Entonces, los derechos ganados por los trabajadores, sí, en teoría, ya difícilmente pueden, o sea, sí se puede, pero es el debate, ¿no? De echarlos para atrás cuando ya está el derecho ganado. Claro. Muy bien, gracias, don Tomás. ¿Sí? Dígame. Dice aquí que es un permiso por luto, otorgar permiso por luto, cuando por lo menos 3 días hábiles con uso de sueldo. ¿Quién dice? ¿Pero quién dice? Estoy viendo. Ah. Fíjense el ejercicio que estamos haciendo.
Y estamos hoy en un viernes en la empresa y está llegando el trabajador y allá abajo hay un alboroto porque quiere sus 3 días. Y están ustedes aquí por resolver y nunca lo han escuchado en cursos y no saben y viven con creencias. ¿Qué hacen? Por eso conecté este ejemplo antes de responderle a usted. Dije, a veces no saben ni investigar. Entonces dice, no, dices que aquí tenemos a un jefe de recursos humanos re bueno. Anda todos los días en capacitaciones. Le compramos revistas, le pagamos todos los cursos que nos pide. Es la estrella de rock and roll aquí. Mantiene el clima laboral bien. Y nos dice que efectivamente tiene derecho a 3 días. Pero se siente abogado el jefe de recursos humanos. ¡Que suba! Háblele. Tengo ganas de soltar el gallo. Vamos a ver, hay 2 cosas. O aprendo algo nuevo, o confirmo que ya lo sabía. Y sube. Dice, abogado, ahora sí le falló, póngase a estudiar, aquí está. Y me da la hoja. ¿Qué han encontrado ustedes? Una visión, ¿qué más? Fue una propuesta. Lo que ustedes están encontrando en la infodemia de la internet es, dice, fueron aprobados. ¿Quién encontró esa palabra? Alce la mano. Sí, fueron aprobadas las reformas al artículo 132 con la fracción 29 bis, ¿sí o no? Alce la mano a lo que leyeron esto. Todos, ¿no? Sin pena, hombre, no les va a pasar nada. Y dice, es que aquí dice que fueron aprobadas, pero si no sabes a qué se refiere con aprobar, si no lees tu Constitución y no sabes cómo se crea una ley, no hables. Dice, fueron aprobadas en la Cámara de Diputados. Oye, ¿sabías que hay otra cámara que se llama de senadores? Oye, ¿sabías que hay una iniciativa, una discusión, luego es un reenvío, y luego pasa al presidente, se sanciona, y luego se publica? Si ha pasado por todo el proceso legislativo, se publica en el Diario Oficial de la Federación, y luego hasta ese momento es oficial, es obligatorio. Lo que estás leyendo es una novela del pasado, de 2016, de un diputado que se le ocurrió, como muchos de esos que hay en el Congreso, que amanecen con ideas nuevas y se hacen populistas, como las vacaciones, la reducción de la jornada laboral y lo que están ustedes viendo que se acaba de aprobar. Que también la desinformación. Oiga, ya me están pidiendo los que tienen 1 año de antigüedad, ya quieren 12 días de vacaciones, porque salió en la televisión que ya tienen derecho. Todo eso se llama infodemia. Este término, con la pandemia, fue expresado y ha sido reconocida la expresión. Si ustedes buscan qué es infodemia, es la información falsa que aparece en la internet. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos llevar por nuestro máster y doctor en ciencias y conocimientos llamado Google? Qué rico es ponerle ahí lo que quieras en la cajita de Pandora y que te dé las respuestas. ¿Por qué no me quiere mi novio? El novio no te quiere por diversos factores y empieza a hablar la Alexa, ¿no? Es un estado mental del consultante y empieza. Se los digo esto a manera de reflexión, porque es verdad. Concluyo. No existe, que yo sepa, a menos que ya aquí la contadora haya encontrado el fundamento, ¿sí? No, no se preocupe, aquí venimos para informar. Si alguien tiene una información distinta o tiene otros datos, me lo dice. El artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo
no contiene ningún derecho al luto. Lo más cercano que ha habido son dos cosas: incorporar la licencia de paternidad de 5 días sí. para los que tienen hijos y es para los trabajadores. Y lo más reciente fue haber incorporado el derecho de papás o mamás cuando tienen hijos que están en la fase crítica o terminal de cáncer o algo parecido y necesitan estar constantemente acompañándolos a terapias o acudiendo al médico. Eso es lo más actual que existe, pero no el derecho al luto. Lo siento, se murió tu papá, tu mamá, tu esposa, tu hermano, tu amante, no está reconocido en la ley. Pero si está, como decía don Tomás, si está reconocido como un derecho por contrato colectivo de trabajo, ni hablar, mujer, traes puñal, ahí está en el contrato colectivo, está pactado y lo hago valer. Entonces, sí es correcto, don Tomás, si está en las condiciones generales colectivas o individuales o está otorgado por el patrón por buena onda, pues se hace gala del derecho, ¿no? Es una conquista, es un derecho ganado. En el reglamento interior, en cualquier disposición donde el patrón diga, va, en caso de luto, enfermedad o situación, tantos días. Pero no hay un fundamento legal. Por lo tanto, la respuesta que le di al jefe de recursos humanos es, le voy a dar una cortesía, todo un año de capacitación gratis en materia laboral. Y este ejemplo es claro. ¿Cuántas cosas creemos que existen? Y es una mentira, como se los acabo de demostrar. Porque no sabemos leer, porque no sabemos investigar. Y cierro. Por eso su intervención, y le agradezco mucho. ¿Mandé? Sí. Ok. Ahí va otro mito. Un día vamos a hacer un curso de muy mitos y realidades. Conste que no venía preparado, pero eso ya es información que está acá en la azotea, ¿no? Ahorita me están subiendo el agua a los tinacos. Decían los romanos en sus leyes, con unas expresiones de antecedentes griegos. Recuerden que primero fue Grecia y luego fue Roma. Ellos decían, la inveterata consuetudo opinio hieru seu necessitatis. En latín significa que el conjunto de actos repetitivos reconocidos por una colectividad como estrictamente necesarios originan la costumbre y con ella se vuelve ley. En teoría, una de las fuentes formales del derecho es la costumbre. Tú vas en una avenida y todos se dan vuelta en U, y está el disco que dice prohibida la vuelta en U, pero no hay de otra. Si no permiten esa vuelta, se hace más tráfico y se hacen más líos, hasta que un día llega la Secretaría de Movilidad o lo que tenga que ser competente, quita el disco y la hace permisible. La inveterata consuetudo, es decir, la consideración de actos repetitivos que la sociedad considera necesarios para hacerse ley. La costumbre está reconocida en el artículo 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo. Si ustedes leen el artículo 17 y 18, le invito a que me pueda apoyar. Si entramos a la Ley Federal del Trabajo, Google, 17 y 18, por favor, dice que a falta de disposición expresa en la Ley Federal del Trabajo, se deberán atender ¿qué? A los principios de justicia social, a los de equidad, a lo que establecen las partes. Luego dice a la equidad, fíjense, los principios de justicia social, a la costumbre, a la jurisprudencia, y así hemos ganado juicios. ¿Por qué aplicas luego la jurisprudencia si como está en la ley tiene un quinto, sexto o séptimo lugar? Uy, creo que se ve muy mal. Debe ser otra legislación, por favor. ¿Qué pasa entonces si alguien tiene el 18? Así, ¿sí me puede hacer favor? 17 y 18. Artículo 18.
En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Artículo 17. A falta de disposición expresa en Así, la pero Constitución. despacito, con sabor, que lo disfrutemos, así. A falta de disposición expresa. Artículo 17. A falta de disposición expresa en la Constitución, 1. En la Constitución, ¿sí? en esa ley o en sus reglamentos, En esta ley, la ley federal del trabajo, o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6, ¿sí? se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que Permítame deriven, decir, la semejanza, ¿ok? Anótenle. Primero la semejanza, luego los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, hasta ahí, los principios generales que deriven de la Constitución, los tratados, los reglamentos o las convenciones. ¿Qué más? los principios generales del derecho, Los principios generales del derecho. Ajá. los principios generales de justicia social que Hasta ahí. deriven, Los principios ya no generales, ahora de justicia social. ¿Qué posición vamos? 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Qué más? que deriven del artículo 123 de la Constitución. Ajá, quinto. La jurisprudencia, Quinto, la jurisprudencia. Ajá. la costumbre, Luego la costumbre. Después de la jurisprudencia. ¿Y seguimos? y la equidad. Y la equidad. Muchas gracias por su participación. Quiere decir que hay un orden, ¿no? Si no encuentro en los principios generales o en las leyes, los principios generales de derecho. Si no encuentro ahí nada, a los de justicia social. Si no encuentro nada, ¿a dónde? La jurisprudencia. Y luego, y al último, y ahí nos vamos a meter en un mundo de muchas, el orden jerárquico. Entonces le respondo, todo con fundamento, ¿verdad? La costumbre no es que porque siempre lo hayan hecho así tendrían que demostrarlo. Claro, hay prestaciones que a veces no quedan escritas en el contrato de trabajo o en el reglamento, y es una práctica. Por ejemplo, los días de Semana Santa. Pero si hay evidencia y hay documentos, los trabajadores lo pueden pedir, pero tendrían que primero demostrar la existencia de ese derecho. Entonces, vamos a dejar un poquito el tema, pero el mensaje es claro. Si no conocemos nuestros derechos, si no conocemos las obligaciones de las autoridades, y cierro con su intervención. Decía que la jurisprudencia más corta y más poderosa es cuando dices autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Y grábense esto. Los gobernados, nosotros, personas físicas o morales, los gobernados, tenemos derechos. Ahora le llaman derechos fundamentales. ¿Estamos de acuerdo? Derechos humanos. Y aquí eso escríbanlo bien lo que voy a decir. Las autoridades no tienen derechos. Soy técnico, ¿eh? Las autoridades no tienen derechos. ¿Qué tienen las autoridades? Facultades. Una autoridad jamás podría reclamar la violación a derechos humanos aunque fuera un organismo público. Jamás podría pedir un amparo el Servicio de Administración Tributaria o el IMSS, porque el amparo únicamente es para tutelar ¿qué? Los derechos fundamentales. Esa distinción técnica abre muchas respuestas. Entonces, cuando hablamos de facultades de comprobación, facultades de gestión, no de derechos. Hay ciertos casos que están limitados para las autoridades. Por eso es importante que cuando hablo yo de ultradefensa, pongamos en contexto de qué estoy hablando. Si no conocemos los derechos de los asesores, de los contribuyentes, de los responsables solidarios y de los terceros con ellos relacionados, estamos perdidos.